Imposición de mis manos. Hoy vamos a hablar sobre el tema imposición de manos. Amén. Ponga a un lado su Biblia, ore conmigo. Padre, te damos gracias, Señor. Dios, estamos agradecidos porque un día más, Señor, podemos estar en tu casa. Pero dígale pues, Señor, gracias, tú me has dado la fuerza, tú me has dado la sabiduría, Señor amado. Dígale para poder seguir, Señor amado, este camino, Padre, que aún en medio de luchas, de pruebas, de tribulaciones, Señor Dios, y aún por en medio del desierto, Padre, Señor amado, tú me has sostenido. Porque yo sé, Señor amado, que el proceso que tú quieres darme, Señor, es especial para que yo pueda llegar a un lugar especial, que es el lugar donde tú habitas, Señor. Dígale gracias, Señor, por todo lo que ha sucedido en mi vida, porque yo sé, Señor, que todo tiene propósito. Y hoy, Señor, puedo decir, Padre, que como dice tu palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas, dígale, Señor, que han venido a mi vida me ayudan a bien. Señor, están ayudando, Padre, para que yo pueda cada día, Señor, conocerte más, para que yo pueda saber que tú eres real, que tú existes, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor, que tú nunca fallas, Padre, que tú eres fiel, Señor. Por eso hoy hemos venido a adorarte, hemos venido a darte gloria, Señor amado Dios, y ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Yo te ruego que tú seas usando mi boca, mi lengua, mi garganta, mis labios, Señor, bajo el don de ciencia, Señor amado, Dios mío, de revelación y de profecía, que mientras yo predico y enseño tu bendita palabra, que usted sea obrando, operando de una manera poderosa, sobrenatural. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu contrario, todo espíritu de sueño, de flojera, de pereza, de cansancio, todo espíritu antagónico, Padre, que quiera venir a perturbar nuestra vida. Lo atamos y lo expulsamos de este lugar y de nuestra vida, y nos declaramos libres para la bendita gloria de tu nombre. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar, póngase cómodo, salude a su hermano y díganle, por favor, ponga atención y no te duermas. Díganle, no te duermas por hoy, aunque sea. Bien. Bueno, estamos en la lección número 9, hermanos, ya estamos por finalizar, ¿verdad? Este primer nivel. Así que, pues ya vamos a estar entrando en otro nivel y necesitamos que cada uno de ustedes pues vaya entendiendo, volviendo a reiterar otra vez las enseñanzas que se le dan en la escuela de liderazgo, hermanos, son muy diferentes a las enseñanzas que se dan en un instituto bíblico. El instituto bíblico solamente enseña para que tú enseñes. El instituto bíblico no te enseña, el instituto bíblico no te forma. ¿Sí comprende eso? El instituto bíblico no te forma. El instituto bíblico, hermano, es teología, es conocimiento de Dios. Pero esta enseñanza que se le da aquí, esta es la que lo forma. Pero no lo forma si usted no la practica. ¿Cuántas veces hemos dado en la escuela? No sé cuántas generaciones van. ¿Habrá alguien aquí de la primera generación? Uno, allá está atrás. Johnny. ¿Quién más fue de la primera generación? Mi hermana, mi hija. Bien, pues realmente, hermanos, ya van como, no sé, unas 15, yo creo, generaciones. Y yo estoy seguro que cada vez que ustedes escuchan la enseñanza, bueno, antes era un día especial para los puros de la escuela.
Después las empezamos a dar de manera así, que se sientan al frente ustedes y lo damos de manera general para refrescarle un poco la memoria a los demás, ¿verdad? Y cada vez que damos la escuela, yo sé que ustedes, hermanos, se vuelven de acordar de cosas que se les enseñó, pero no las practicaron. Y ese es el problema. Ese es el error fatal hermano, de los discípulos. Porque aquí en la iglesia somos discípulos de Cristo. Entonces, el error fatal es escuchar la palabra y no practicarla. Entonces, usted la escucha, no la practica y la convierte en un simple conocimiento, y pasa el tiempo y usted siente que sabe mucho. Y dice la Biblia que la mucha palabra mata el espíritu. Cuando la persona empieza a sentir que sabe mucho, entonces empieza a perder su espiritualidad. Porque sabe mucho. ¿Por qué la pierde si sabe mucho? Estamos en la escuela. ¿Por qué la pierde si sabe mucho? ¿Por qué pierde su espiritualidad, hermano? Lo acabamos de decir, porque no la practica. Porque el conocimiento no lo practica. Pero si usted aprende, usted tiene conocimiento y usted vive según ese conocimiento, entonces usted mantiene su espiritualidad. La enseñanza, hermano, que se le da aquí, dijo el Señor, que esta palabra que se le enseña es espíritu. Dice, la palabra que se le enseña es vida y es espíritu. Entonces, quiere decir que una persona que tiene mucho conocimiento, por lógica, debería de ser muy espiritual. Sin embargo, si esa persona tiene mucho conocimiento, pero no lo practica, yo digo que nada más se vuelve cabezón. O sea, tiene mucho conocimiento, pero no tiene práctica. Ese es el problema. Y entonces, por eso yo les decía, la Biblia, hermanos, nos enseña la palabra práctica. Debe de ser práctica. Entonces, por consecuencia, cada vez que le traemos la enseñanza, pues ustedes se encuentran con situaciones que dicen, bueno, y a veces les cae de golpe la enseñanza. ¿Por qué? Porque no la habían practicado. Tal vez la conocen, pero cuando se confronta, porque aquí en la iglesia, yo les decía, la iglesia no es meramente un lugar religioso. La iglesia es una escuela. El templo es una escuela donde vienen a aprender. Aprender, hermanos, el estilo de vida divino. El estilo de vida de Dios. El estilo de vida que Dios quiere que practiquemos para que podamos agarrar. Y por eso la lectura que leyeron hace rato decía, Jesús dijo, yo soy el camino. Cuando dice yo soy el camino, está diciendo yo soy el ejemplo a seguir. Tomás no entendía eso. Tomás no entendía que cuando dijo el Señor, bueno, yo voy allá al Padre y dijo, pero ¿cómo vamos a saber el camino si no sabemos a dónde vas? O no sabemos el camino porque pues dijo el Señor, pero es que yo soy el camino. O sea, ¿cómo vas a llegar al Padre? Vas a llegar según el ejemplo que Jesús dejó establecido. ¿No caminas como Jesús caminó? No vas a caminar por el camino. Es simple. Ahora, ¿quién es Jesús? La palabra. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra hecha persona. Entonces, por eso es de que digo, cuando muchas veces traemos la enseñanza de la escuela de líderes, pues a veces se encuentra usted con enseñanza que ya las escuchó,
pero se le olvidó porque no las... Pero si usted, hermano, practicara la palabra, cuando se llegara el día de la enseñanza y usted la escuchara, usted diría, me ha servido mucho eso. ¿Por qué? Porque lo aprendí y lo practiqué. No, la palabra de Dios no puede ser solamente guardada, hermanos, así como un libro, como su Biblia, que la guarda. Y pobrecita, a veces la guarda en lugares que no debe. A ver que luego la trae aquí metida. O sea, no se trata de guardarla así. La Biblia, cuando dice que guardes los mandamientos, no dice que los esconda o los meta en el cajón. Guardarlos significa practicarlos. Así que hoy espero que también esto le abra un poco el entendimiento a la importancia que tiene. Dice aquí el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está diciendo que Timoteo, hermano, recibió el don del Espíritu Santo o fue bautizado con el Espíritu Santo cuando el apóstol Pablo puso sus manos. Entonces, el bautismo del Espíritu se recibe por la imposición de manos. Pero también el apóstol Pablo hace recomendaciones, hermanos, sobre que nosotros no podemos agarrar y poner las manos sobre cualquier persona. Y eso es muy importante entenderlo porque de repente, y esta enseñanza no es para que usted se sienta atemorizado de poner las manos o para que usted se sienta inhabilitado de hacerlo, no. Pero usted debe de saber que la imposición de manos es una transmisión, es una ministración. Usted ministra. Entonces, usted cuando pone manos sobre alguien está transfiriendo algo. Sí entiende. Si usted, por ejemplo, pone la mano sobre un cable de luz de media tensión, usted va a recibir una ¿sí comprende? Así como usted recibe ese impacto de ese cable, así usted cuando pone manos, usted transmite un impacto de lo que usted trae. Si trae mal, si anda más chueco que el plátano, pues va a transmitir maldad. Si trae usted el poder de Dios, como dice el apóstol Pablo, si trae el fuego del don de Dios, va a transmitir eso. Pero usted tiene que mirar. Si usted anda lleno del Espíritu Santo, usted va a poner manos en una persona que está endemoniada y esa persona se va a liberar. Pero si usted no anda bien espiritualmente y le pone la mano al endemoniado, también se va a endemoniar. Ese es el punto. Pues esa es la situación de la imposición de manos y por eso es que debemos de tener cuidado como líderes y porque pues también muchas veces, hermanos, aun cuando ministramos aquí, a veces, por ejemplo, los que ayudan a ministrar, y aquí quiero que entiendan la importancia, antes que se me vaya esto, la importancia de las personas que ayudan a ministrar. Es porque al poner, por favor, Gerardo, al poner las manos, por ejemplo, el que está atrás, tienen esa, ¿cómo no sé? Manía, o cómo se le puede decir, costumbre. Mire, de rápidamente agarrar a las personas. Y las agarran, hasta le hacen así, mire.
esa acción es una imposición de mano. Vamos a decir no oficial, porque la imposición de mano es de frente. ¿Sí me explico? Pero aún los que ayudan a ministrar tienen que estar espiritualmente bien, porque de lo contrario, por acá yo estoy ministrando y por acá me están repeliendo la ministración. Ese es el punto. Y se forma un conflicto espiritual. Máxime si la persona que está ayudando a ministrar no está de acuerdo con el que está ministrando. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual no hay secretos, hermanos. Dije que en el ámbito espiritual no hay secretos. No hay. Somos tal cual. La hipocresía se practica en lo natural, entre nosotros naturalmente. Pero en el ámbito espiritual nadie se esconde, hermano. Ni el diablo se esconde de Dios, ni Dios se esconde del diablo. Solo el único lugar donde no puede ir el diablo es donde está el Señor, pues. Pero en el ámbito espiritual todos estamos desnudos completamente. ¿Qué es lo que el diablo no puede saber solamente en nosotros? Pues es que, espiritualmente hablando, es que no sabe lo que nosotros pensamos. Lo único. Pero él se basa en todo lo que ve y en todo lo que oye. Oye hablar a Gerardo y lo mira hacer las cosas, y basado en eso el diablo pues lo tiene bien estudiado. El diablo sabe si es espiritual o no lo es. ¿Sí entiende? Y así de cada uno de nosotros, del pastor igual. Entonces, por eso es que en la administración, hermanos, a veces yo les digo, no le pongas la mano. Y tal vez alguno de los que nos está ayudando piense, ay, el pastor, ¿por qué no quiere que le ponga la mano? Porque a mí el Señor a veces me ha dicho, no ores por fulano, o no ores por fulana. No es porque yo no quiera, pero no le pongas mano. Y no lo hago. Y ahí, desde todos los años que yo llevo, hay personas que me han dicho, ay, pastor, ya no ora por mí, que esto, que lo otro. O sea, o el pastor ya no quiere orar por mí. No. Es que si Dios no me dice que no lo haga, pues no lo voy a hacer. Y si Dios me insta que lo haga, aunque ya pasé por allá y faltó alguien, yo voy y oro porque el Señor me está diciendo que ore. Pero tenemos que entender que la administración está conectada con Dios. Está conectada con el Espíritu Santo. No es solamente por hacerlo. Diferente cuando vamos, por ejemplo, a los retiros. Cuando vamos a los retiros, hermanos, precisamente por eso el centro de retiro fue consagrado. Para que ese lugar es campamento celestial, pues. O sea, que ir ahí ya no hay objeción de orar o no orar, de ministrar o no ministrar a alguien. Porque todos entran en esa, vamos a decir, en ese mundo espiritual de Dios, donde Dios, hagan de cuenta que es como el centro de retiros es como un quirófano espiritual gigante, donde todos llegamos ahí es porque Dios va a hacer una operación. Entonces por eso ahí ya no hay de que si oro, si pongo manos, sino ahí a todos
porque la intención de Dios es hacer algo, una operación espiritual en todos. Y de ahí ya no depende de Dios, ahora depende de la persona que recibió. Si eso que recibió, por eso le dice, el apóstol le dice de buena forma, pero así hay muchas personas que han sido bautizadas en el Espíritu y ya no practican eso. Si se le dio el don de hablar en lengua, ya no lo practica. ¿Por qué? Porque no le impresionó, porque es como recibir algo que dice, ah, sí, gracias. Pero no es de su agrado. Entonces el apóstol le dice, mira, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo oré por ti, te puse las manos para que tú recibieras ese don. Así que tu responsabilidad es avivarlo. La forma principal de avivarlo es orando. La unción se mantiene, hermanos, estando en comunión con el que te la dio. Yo les decía que el bautismo del Espíritu Santo es una especie como de conectarte en un cordón umbilical espiritual con Dios. Cuando el Espíritu Santo viene, te sella y hay como un cordón umbilical espiritual. Y a través de ese cordón, de esa conexión, que se rompe cuando la persona deja, no solamente de que porque peca, no, pastor, yo no he pecado, no he hecho nada, nada más no oro. Sí, ya con eso. ¿Por qué? Porque ese cordón es una especie de comunión que te conecta. Y a través de esa conexión, el Espíritu Santo o Dios mismo, a través de esa conexión que es el Espíritu Santo, te revela, te muestra, te habla, te dirige, te guía, te dice sí, te dice no, te dice dale a la izquierda, dale a la derecha. ¿Sí me explico? Y es el instrumento de Dios para hacer que nosotros podamos madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque a través de la conexión es como nosotros vamos aprendiendo cosas que Dios nos va revelando, hermanos, que los demás no la conocen, pero yo la conozco porque, como dice, por ejemplo, Jeremías 33:3, ahí está una parte de lo que estoy diciendo. Dice, clama a mí y yo te responderé. Eso de que tú clamas y yo te respondo es comunión. Es comunión. Entonces dice, si tenemos comunión, dice el Señor, yo te enseñaré cosas grandes que tú ocultas, que tú ni nadie conoce. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que Dios nos muestre cosas ocultas que nadie conoce? Esas cosas ocultas que Dios nos muestra hacen en nosotros que maduremos y vamos entendiendo a Dios de otra forma, hermano. Pero si vivimos una vida basada solamente en lo que nuestros ojos miran, entonces nosotros no vamos a madurar. Pero si vivimos de lo que Dios nos ministra, todo lo que miramos para nosotros no cuenta. Y entonces hacemos lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Que dice que tenemos que andar no conforme a lo que miramos, sino conforme a lo que no miramos. Y lo que no miramos es espiritual. Y lo que miramos, pues es carnal, es natural, es perecedero. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces las que no miramos nosotros nos son transferidas por
el Espíritu Santo. Y por eso mucha gente no entiende las cosas de Dios. Dicen, no, pero es que yo no entiendo por qué esto, por qué lo otro, por qué allá, o por qué acá, o por qué para allá. ¿Por qué? Porque necesita estar conectado con Dios. Salude a alguien, dígale, necesitas conectarte con Dios. Vamos a hablar un poco sobre el libro para que no lo traiga de embalde. Bien. Un aspecto importante para el desarrollo de la vida cristiana es la disposición del creyente para crecer, ponga atención, para crecer en el conocimiento de la doctrina bíblica a fin de permanecer firme en el camino de Dios. Yo les decía el domingo, el Señor, hermano, no quiere que seamos de los que retroceden. Dice el Señor, porque si alguien retrocediere, no agradará a mi alma. Dígame con ganas. Entonces, por eso, la idea del conocimiento doctrinal, hermanos, es con el fin de permanecer firme en el camino de Dios y al mismo tiempo contar con la suficiente autoridad para ayudar a otros en el área espiritual. ¿Cómo podemos ayudar a alguien espiritualmente si nosotros espiritualmente, hermano, andamos al 1%? ¿Cómo? Por más que diga, no, pero es que yo conozco la Biblia y mira que esto dice la Biblia, esto dice lo... O sea, no, es que no es meramente el conocimiento, sino es la autoridad del conocimiento cuando lo practicas. Cuando practicas la palabra, tú tienes, se crea una autoridad en tu vida. ¿Por qué? Porque precisamente, mire, ay Dios mío, fíjese lo que le voy a decir. Precisamente por eso, anuncio que la plática del evangelismo la vamos a turnar para el jueves, porque ahorita estamos ocupados mucho, vamos a estar muy ocupados. Escúcheme, por favor. ¿Por qué cree usted? Si la Biblia dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. Lo que hemos recibido de gracia es la salvación. 3 nada más, Santo Padre. Lo que hemos recibido por gracia es la salvación, hermano. Ahora, ojo pues. ¿Por qué entonces, vamos a decir, las personas, ustedes pues, salen, evangelizan, le hablan a alguien de Cristo y todo lo es? Y la gente, bueno, sí, voy a hacer, ore por mí. Y sí, recibe a Cristo, recibo a Cristo y bla, 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 bla. Pero la gente realmente no se consolida. La pregunta es, ¿por qué? Ponga atención a lo que estoy diciendo. Porque cuando la persona que va a evangelizar, que le está hablando a alguien, está fundamentado doctrinalmente en la palabra de Dios, está bien cimentado, esa persona, hermanos, es salva, está fundamentado en la doctrina bíblica y tiene autoridad. 2 nada más. Tiene autoridad porque está fundamentado doctrinalmente. ¿Qué quiere decir? Que la palabra que me enseñan la estoy practicando y esa práctica me da una autoridad. Y cuando yo evangelizo, la gente se convierte, hermano, y se consolida. Pero cuando no puede alguien consolidar a una persona, es que no tiene autoridad. Es como de manera natural, no tiene calidad moral. Ay, Dios mío. ¿Sí sabe que no tener calidad moral? Es decir, yo soy un pecador, soy cristiano, pero soy pecador. Y le hablo a una persona, arrepiéntete de tu pecado.
Y me dice, se me queda viendo. Ajá, y luego, no, pues mira, Dios es bueno y Dios tiene poder, Dios cambia ¿y qué? No, pues recibe a Cristo, ahora pues. Y hace todo lo que yo le dije. Y después se va con su compañero y le dice, ¿cómo ves a este pecador si yo el otro día lo vi haciendo esto y lo otro? Si tú crees que yo le voy a creer. ¿Sí me estoy explicando? No tiene calidad moral. Por consecuencia, no tiene autoridad. Pastor, pero las personas no me conocen, pero el diablo que traen ellos sí te conoce. Y saben de qué pie. Ese es el problema, hermano. Entonces a veces nosotros pensamos que nadie me ha visto, nadie me vio, nadie me oyó. Y sí, me puse al brinco con una persona ahí en la calle, pero y después quiere hacer algo. No me digan, no tiene autoridad. Ese es el problema. Y por eso, pues, la gente se frustra. Hablamos y decimos, abran células. Y que no se puede, pastor. No se puede. Hermano, una de las cosas principales para que alguien quiera o diga o aspire a ser un ministro, tiene que ser un ganador de almas. Pero si no puede ni siquiera agarrar y abrir una célula, no sé cómo podrá abrir una iglesia o una misión. No sé cómo ir a hacer eso. Pongan silencio, por favor, sus. No es posible, hermano. Precisamente ser un líder, ser un miembro, es para que usted agarre y se desarrolle, se desenvuelva y usted aprenda los principios básicos para poder tener una misión, para poder tener un gran ministerio, hermanos. Definitivamente la persona tiene que ser un ganador de almas. Pero si no puede agarrar ni ganarse un alma, mucho menos hacer una célula, mucho menos una misión. Ahora, o sea, para eso es la enseñanza que se les da aquí. Y para que ustedes la exploten, hermano. Para eso. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo puedo yo agarrarme, desafiarme? Yo me desafié. En la iglesia donde yo me congregaba como miembro, el pastor agarró y dijo, a ver, los líderes, yo era el asistente del pastor. Dijo, a ver, cada uno de los líderes se le va a dar un matrimonio. Un matrimonio al hermano Gerardo, un matrimonio a Niño, un matrimonio a Junior, un matrimonio a cada uno. Arranquen y abran su célula. Y sí, empezamos. Cada mes dábamos informe. Hermanos, en un lapso de año y medio, eso no existe, pues, de manera natural. La idea era hacer una célula. En año y medio, yo tenía 6 células, hermanos. 6. La primera, que era, bueno, la más grande era la segunda. La primera se quedó como en 8, 9. La segunda teníamos 14. Y en las demás había 8, 10. La última, la sexta, eran 6. Se formó de una señora que pidió oración por su hijo, un ganguero, un pandillero que estaba en la prisión. Y pidió oración para que el Señor lo sacara. Y él dijo, pues si yo voy a convertirme al Señor. Hermano, salió ese muchacho, se convirtió su hermano,
se convirtió, pues la señora ya estaba, se convirtió él y otros compañeros que salieron de prisión. Fue la última célula ya cuando yo salí de Estados Unidos para acá. 6. Entonces, yo les doy, les digo estrategias, cómo hacerlo, cómo esto. Yo les contaba las anécdotas de que en Estados Unidos las campañas no son en la calle. No son así como aquí que, no. Las campañas son dentro del templo, son los lugares donde... Y puede haber algunos lugares, hermanos, por ejemplo, pues California es muy diferente a todos los demás porque hay mucho mexicano, las cosas son diferentes. Pero el resto del país, especialmente donde vivíamos, nadie hacía campañas en la calle. Y nosotros hicimos campaña en el parque. O sea, todas esas cosas rompimos protocolos. Yo le dije al pastor, vamos a hacer una campaña aquí afuera en el parque enfrente. Dijo el pastor, no, es que no te va a dejar a la ciudad y que no sé qué. Le digo, usted nomás dígame si puedo y ya. Pues sí, bueno, así que le echamos, hermanos. Fuimos a ver en cada parque allá hay una estación de bomberos y hay una estación de policías ahí juntamente. Así que con el inglés cantinflero fui y hablé con ellos y esto y lo otro y luego les dije, no, yo también fui bombero allá en Acapulco y no, hombre, vi aquí, sí, wow, y bien, pues así que, no, pues es que queremos así, no, adelante, ellos estuvieron ahí los policías. Fue algo extraordinario, hermano. 2 veces hicimos campaña en el parque. Y todo eso, vuelvo a repetir, cosas inéditas, hermanos. Dios nos ha permitido hacer cosas inéditas, cosas que no otras personas, porque vimos que hizo fulano esto, también lo vamos a hacer. No. Hemos hecho cosas, hermanos, como yo siempre les digo a los que estamos en servidores, somos punta de lanza, hermanos. Nosotros vamos a abrir brecha. No vamos a caminar por una brecha que ya hicieron. Vamos a abrir brecha. De eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esta escuela de líderes y con todo lo que se le enseña? Que usted se convierta en esa punta de lanza. Que deje de estar pensando que cómo le hace el otro para que yo le haga. Usted agarre y desafíe lo que usted sabe, lo que usted cree, lo que usted recibe de parte de Dios y póngalo en práctica. Aunque nunca nadie lo haya hecho, hermanos, Dios lo va a hacer con usted. Decía aquí la lectura que dieron al principio, dijo el Señor, y el que cree en mí, dice, hará las cosas que yo he hecho y aún mayores hará por cuanto yo voy al Padre. Entonces, lo que quiere el Señor solamente es que uno le crea y que lo ponga en práctica. Pero precisamente necesitamos practicar la palabra, tener la autoridad, hermanos, espiritual y pues la calidad, obviamente, moral. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo no puede detenerte cuando el diablo no haya de qué acusarte, hermano. ¿De qué? No, que tú esto, que tú lo otro. A mí que me esculquen. Ese es el punto. Y es cuando tú ganas autoridad. El problema es que cuando usted está posicionado en autoridad y usted se olvida de que la autoridad, hermanos, usted la tiene que estar fomentando. Porque por eso hay personas que cuando están en autoridad son puestas en una posición. Y ya cuando están puestos en la posición, pues se descuidan y ya pierden la autoridad. Pero siguen en la posición. Pero entonces la posición, sí me estoy explicando, ¿va? La posición quiere decir, pues, es ujier, es diácono, es líderes, etcétera.
está en la posición, pero esa posición empieza a verse, o sea, se empieza a llevar a cabo de manera mediocre, porque la persona se descuidó y perdió. Come on, hermano, perdió su autoridad, perdió la autoridad. Porque se descuidó y pensó que el hecho de estar en la posición te da la autoridad. No, hermano. Yo necesito tener autoridad para estar en la posición. No es la posición. No sé si me explico. En Estados Unidos nos daban un gafete de diácono, asistente del pastor. Pero ese gafete, hermano, no es que ese gafete me daba autoridad. Pero la mentalidad mexicana así es. Piensa que el gafete, piensa que la posición te da autoridad. No, usted necesita tener autoridad para ocupar la posición. Porque la posición te va a demandar la autoridad. Y si no la tienes, te va a quebrar. Te va a quebrar. No sé si me explico. Ese es el problema. Entonces, desafortunadamente la mentalidad aquí es que no, yo soy Juan Gamaney. A mí me pusieron aquí y yo, órale, y esto y lo otro, y mueve a palancas. No. Usted no tiene autoridad por la posición. Se lo digo en español. Yo, sea pastor o no sea pastor, yo puedo echar fuera demonios. ¿Sí me explico? O sea, no es que es pastor porque es pastor, no. Nosotros no empezamos a echar fuera demonios porque éramos pastores. Éramos diáconos. Es más, no éramos nada cuando por primera vez. Nada. Pero esa autoridad y ese poder que Dios nos dio y lo empezamos a practicar, eso fue lo que nos posicionó, hermano. Y el pastor dijo, quiero hablar con ustedes. Y fue que Él nos posicionó como diáconos, hermano. Sí me estoy explicando. Pero no fue la posición la que nos dijo, ahora sí, diablo, agárrate porque soy diácono. ¿Sí me explico? No. Ese es el detalle. De lo contrario, cuando salimos de Estados Unidos para acá, pues se nos hubiera quitado la autoridad, porque bueno, ya, imagínense, en el trayecto llegamos aquí sin autoridad, porque la posición quedó allá. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la posición no te da autoridad. ¿Qué es lo que le da la autoridad? ¿Qué es lo que le da la autoridad, hermana? ¿La práctica de qué? ¿La práctica de qué, hermana? ¿Cómo? ¿La práctica de qué? ¿Y la práctica de qué? De la palabra, hermanos. La práctica de la palabra. Si practicar la palabra te lleva a la comunión con Dios, o más bien estar en comunión con Dios es parte de tu práctica, pues porque la Biblia dice que tienes que orar. Entonces, si no oras, ya no estás practicando la palabra. Porque el énfasis de Dios es que necesitamos tener comunión con Él. O sea, no podemos operar de manera independiente de Dios. Ese es el punto. Por eso les hablé del cordón. Usted deja de platicar con Dios, deja de hablar con Dios, deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de hacer su ayuno, deja de congregarse. Usted corta el cordón. Ese es el detalle. Y lo más trágico que dijo el Señor Jesús: muchachos, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos.
Y termina diciendo, para no decirlo todo, separados de mí, nada podéis hacer. Ese es el punto, que cuando nosotros nos separamos del Señor, dejando de comunicarnos con Él, la rama, que es el pámpano, ¿qué va a pasar? Se seca, hermano. Y lo que le da vida a esa rama, ya ve que hay ramas que están en el tronco, en el árbol verde, hermano. Esa es otra. Hay ramas que están, yo no sé cuánta gente de campo hay aquí, pues. Nadie, ¿verdad? No, puros. Mire, en el campo hay árboles verdes que tienen ramas que están ahí pegadas, pero están secas. Sí. Cuando mi abuelita me decía, vamos a la leña, llevamos una riata. Y esa riata yo la amarraba a una piedra o un palo y se la tiraba a la rama y se quebraba la rama y hacían leña. Porque son ramas que están en el árbol verde, pero están secas. Eso es sinónimo espiritualmente de gente que está en la iglesia, pero están secos porque no tienen. Ya la savia no fluye para la rama. Algo sucedió. Espiritualmente dejó de orar. Y cuando dejamos de orar, pues todo cambia, hermanos. Todo se transforma. Observe la vida de Saúl, por ejemplo. Mientras él fue obediente, él todo lo podía, pero empezó en su relajo de la desobediencia y empezó, ya tenía instintos asesinos. Pues imagínense, quería matar a David. ¿De dónde salió ese espíritu? Rompió con el Señor. Y cuando alguien rompe con el Señor, usted sabe que nuestro cuerpo fue creado para contener un espíritu. Ay, Dios mío. Nuestro cuerpo, así el cajón fue creado para ser contenedor de un espíritu. Obvio, para ser contenedor del Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios, por voluntad del ser humano, no quiere tener relación con el Espíritu Santo y rompe, entonces el Espíritu Santo se aparta y viene otro espíritu. Y el otro espíritu, pues, es el del diablo. No hay más. Medio diablo, diablo entero, es el diablo, hermano. No hay punto neutro. O es el Espíritu de Dios o es el espíritu del diablo. Entonces ese es el peligro, que cuando nosotros nos desconectamos va a empezar el espíritu maligno a operar. Yo sé que no le iba a gustar, pues, pero es así. Bien, a través de la imposición de manos, que implica un contacto físico, el Señor Jesucristo realizó innumerables milagros a lo largo de su ministerio. Y el apóstol Pablo le sugirió a Timoteo su importancia, indicándole los cuidados que debía tener durante su práctica. El propósito de esta lección es ayudarle a comprender de manera clara no solo en qué consiste la imposición de manos, sino brindarle las herramientas necesarias que, de acuerdo al contexto bíblico y los ejemplos del Señor Jesús, le permitirán ser un instrumento genuino en las manos de Dios para ministrar a otros. 1. ¿Qué se entiende por imposición de manos? Es una doctrina fundamental de la fe cristiana, que consiste en un acto mediante el cual una persona con ganas, una persona con autoridad espiritual coloca sus manos sobre otra para impartirle bendición, acompañando el proceso de oración y palabra profética. Esta definición da a entender entonces que si quien pone las manos, lea conmigo,
no se encuentra en una adecuada condición espiritual, no será canal de bendición, sino será canal de maldición, hermano. Lo cual sugiere que todos debemos ser ministrados primero para poder ministrar a otros. Y es tan importante, hermanos. Mire, yo sé de algunas personas que andan, por ejemplo, allá, alguien que andaba mucho en los mercados, y que de repente andaba ahí con hermanos de la iglesia, y Dios me está mostrando algo para tu vida. Y dice el Señor que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar. Y ¡ay, santo! Y ya que recibió la palabra, présteme 100. Al rato se los paso. Varios se quejaron. Habla de la iglesia, ¿sí? Cuando estábamos allá, me dijeron, no, anda un fulano ahí que nomás tiembla y me dice unas cosas que Dios me va a bendecir, y luego me dice, préstame 100. Y nunca me paga. Hermanos, y sobre todo, no, y Dios te va a bendecir, voy a orar por ti. No se deje imponer las manos por cualquier persona en la calle. Por favor, porque al rato va a venir bien atolondrado. No permita eso. O no, que ya un pseudo pastor dice, no, a ver, ven, voy a orar por ti. No puede permitir eso, hermano. No, discúlpeme, yo tengo una congregación y tengo un pastor. Debe de cuidarse si usted quiere. Pero si usted es la persona que le gusta, pues las emociones fuertes, y que quiere que cualquier persona aquí, nomás porque le dio su lavadilla de coco, pues adelante. Después no me llame para apagar el incendio, porque ya no soy bombero. Hace mucho tiempo. No. Y el problema es que uno se queda con el problema, hermano. Porque al rato la persona ya está bien atolondrada y ahora hay que desatolondrarla. ¿Y todo por qué? Porque cualquier persona viene, te pone la mano o te dice una palabra y lo atarantó. No, que no, discúlpeme, gracias. No, que mira que esto. Tengo un lugar donde yo me congrego. Y ya. Guárdese. Guárdese. Porque usted, acuérdese, por eso Dios estableció, hermanos, congregaciones. Para eso hay un redil. Usted tiene un redil. Entonces no puede venir el pastor de otro redil a venir a expulgarlo o a estarle sacando, oye, que no, que allá, que acá, y lo deja todo atarantado. No. Si usted tiene algo, quiere una expulgada, usted tiene pastores. No tiene por qué agarrar y permitirle a otra persona que venga, hermanos, a hacer algo que espiritualmente no es legal. Mire, a mí me buscaban y me siguen buscando personas, y yo lo que les digo, oiga, discúlpeme, hermano, hermana, ¿usted dónde se congrega? No, pues que ahí en el Cerrito. Ok, ¿no hay pastor ahí? No, pues sí, pero es que nunca está, es que siempre anda por allá en conferencias. Es que yo no puedo. No puedo, hermano. O sea, legalmente no es correcto, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice en la carta a los Hebreos que los pastores son los que van a dar cuenta, hermano, pues entonces su pastor va a dar cuenta. Ay, no, pero es que, pues, ¿qué hace ahí? Pues, si usted quiere estar ahí, pues tampoco véngase para acá, búsquese un lugar por ahí. Porque tampoco coccionamos a nadie para que, para andarlo sacando de su congregación, o sea, no.
Ese es el punto, hermano. Tiene que haber esa ecuanimidad y poder entender que no es correcto, porque imagínense, pues vamos a estar atendiendo gente de otras congregaciones por si tienen sus pastores. Y si usted anda por allá buscando, que lo corran para que se le quite, porque ¿cómo va a andar buscando por otro lado si usted tiene aquí? El día que usted venga y le pida al pastor un consejo o una oración y no se la quiere dar, bueno, entonces sí tiene toda la razón, tiene todo el derecho. Pero mientras eso no pase, usted está mal y tiene que corregirse. Entonces, número 2, antecedentes bíblicos de la práctica de esta doctrina. En el Antiguo Testamento, Dios utiliza su diestra para obrar de manera concreta a lo largo de la creación y en todo instante para dirigir a su pueblo. ¿Sabe usted cuál es la diestra, verdad? La mano derecha, esta se llama diestra. Esta se llama con ganas. Se oye feo, ¿eh? Siniestra. Ya ve que cuando le dicen, es que es algo siniestro. Ay, Dios mío. Pero siniestro, pues es la izquierda. Pero, entonces, dice, bendiciendo, el Señor ocupa su diestra para bendecir, haciendo milagros, trayendo provisión, propiciando lo imposible. Los siguientes son ejemplos de la imposición de manos registrados en el Antiguo Testamento. Génesis 48:11. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Estando muy anciano, Jacob quiso bendecir a los hijos de José. La bendición era como una herencia que el padre entregaba a las nuevas generaciones y siempre recaía en aquel sobre el cual se colocara la mano derecha. Amén. Entonces, obviamente, pues, antiguamente, pues siempre se ha usado la mano derecha, ¿no? Pero, pues, igual hoy también hay gente que es zurda y pues Dios le da poder en la zurda también. O sea, eso no hay problema, hoy estamos en otro tiempo. Estando muy anciano, entonces, este hombre dice que, Génesis 48:24, por favor, Génesis 48:24, rapidito. Dice, la escritura, hijo. Bueno, vamos a avanzar. Nosotros tenemos que, solamente son referencias bíblicas, hermanos. Entonces, Moisés unge a su sucesor, Deuteronomio 34. Desde el momento en que lo llamó, Dios le dijo a Moisés que tenía el propósito de usarlo para liberar a su pueblo. Pero llegando a los límites de Canaán, el Señor le dijo que tomara a Josué para continuar con la tarea de guiar al pueblo a la tierra prometida. Números 27, 18 al 23. Y Moisés, pues en un acto de transmitir la autoridad o transmitir la posición también, el cargo, vamos a decir, impuso sus manos sobre Josué. Amén. ¿Para qué? Para que éste continuara pues con el pueblo y pudiera llevar a la tierra prometida. En el Nuevo Testamento se destaca la imposición de manos en la vida ministerial del Señor Jesús. Mateo 11, 2 al 5 leemos las obras de Jesucristo, las cuales realizó en la tierra con la autoridad dada por el Padre y mediante la imposición de manos, desatando la unción derramada sobre él por el Espíritu Santo. Lucas 4:18. En Lucas 4:18, usted ya se lo conoce, es lo que dice Isaías 61:1. Amén. Que el Espíritu de Dios vino, hermanos, y ungió a Jesús para que Jesús pudiera venir. Esa unción, hermanos, es
es sinónimo de imposición de manos de parte de Dios, de parte del Padre. Entonces, cuando el Padre unge a su Hijo, es pues cuando Él pone. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que el Señor usaba su diestra? Por eso es que cuando Dios ministra o vamos a decir impone la mano sobre Jesús, Él pone la mano derecha, de modo que cuando Jesús regresa al cielo, al Padre, ¿dónde se sienta? Se sienta a la diestra, amén, a la mano derecha de Dios. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, es como un simbolismo donde está diciendo el Señor que la imposición de manos pues es para transmitir autoridad, es para transmitir poder, es para bendecir, es para orar por enfermedades y por sanidad, por liberación. Amén. Y obvio que normalmente siempre lo más, de manera más, vamos a decir, natural, siempre es la mano derecha. ¿Por qué? Porque es la mano, pues, es la diestra, donde dentro de lo que cabe se supone, no sé, los que somos, hay gente que es ambidiestro, pero los que somos nada más diestros, ¿dónde tiene más fuerza? ¿En la izquierda o en la derecha? En la derecha. Los zurdos, pues en la izquierda. Pero hay gente ambidiestra, ¿verdad? Que puede usar las dos manos. Y pues la derecha se desarrolla más en la fuerza porque es la que todo el tiempo utilizamos. Tiene más habilidad, tiene más fuerza, tiene etcétera, porque es la que más utilizamos pues para en nuestros quehaceres o para lo que hacemos. Posteriormente, basado en su propia experiencia y reconociendo el poder existente en la imposición de manos, Pablo acompañó su ministerio con señales y prodigios realizados de la misma forma. Hechos 14:3. Voy a leer aquí en mi Biblia rápido. Hechos 14:3. Mire lo que dice. Bien. Dice, y la gente de la ciudad estaba ¿qué? Dividida. Hechos 14:3, por favor. Por tanto, dice, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. ¿Qué dice? Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese con ganas, por las manos de ellos, señales y prodigios. Ahora, claro, de repente se piensa cuando dice, por mano de fulano, no es meramente por la mano, sino es por una acción de alguien. También se interpreta así, ¿no? Pero aquí es obvio que se refiere estrictamente a las manos, pues. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la operación que se está haciendo es espiritual. Y que obvio estamos en el sentido de que el apóstol Pablo junto con los demás apóstoles pues agarraban y hacían las cosas que Jesús había hecho, lo que les había enseñado. Amén. Y ellos daban testimonio de que la imposición de mano pues era definitivamente importante. ¿Por qué? Porque al mismo Pablo también se le impusieron las manos. ¿Se acuerda cuando vino Ananías y oró por Pablo, que había quedado ciego cuando tuvo el encuentro con el Señor? Y dice que vino Ananías y imponiéndole las manos, él agarró y recobró la vista. Y dice que cayeron de sus ojos como escamas. Amén. Entonces la imposición de manos es definitivamente, hermanos, es una doctrina. Número 3, propósitos de la imposición de manos.
Varios propósitos se logran a través de la práctica de la imposición de manos. Uno, impartir sanidad interior y liberación. La sanidad interior y la liberación constituyen dos etapas por las que tiene que pasar todo individuo que anhela ser usado por Dios y vivir a plenitud la vida cristiana. El Señor Jesús fue ungido para traer sanidad interior y liberación, de acuerdo a lo que Él mismo dice en Lucas 4:18. En este contexto, los quebrantados de corazón son todos aquellos que requieren sanar las heridas del alma, y los cautivos son los que están oprimidos por influencia de espíritus inmundos o demoníacos. Amén. Entonces, la imposición de manos que hizo el Padre sobre Jesús, según Lucas 4:18, hermanos, fue precisamente para vendar a los quebrantados de corazón, para sanar, pues, hermanos, cuando habla del corazón, estamos hablando de una sanidad interna, habla de la sanidad de sus emociones, de la sanidad de sus sentimientos, amén, de todo lo que está dentro. Entonces, impartir bendición, otra importancia que tiene es la imposición de manos, es de que a través de la imposición de manos se imparte bendición. Génesis 48, 13 al 29, 13 al 20, donde aparece la historia de Efraín y Manasés, nos recuerda la manera como la imposición de manos se usó en la antigüedad en señal de bendición. Y Marcos 10:16 ilustra un caso similar en los tiempos de Jesús. Dice, y tomándolos en los brazos, hablando de los niños, ¿se acuerda? De la presentación de los niños. Dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. También es para impartir autoridad. Recordemos el proceso de transmisión de autoridad de Moisés a Josué. Es lo que le decía. Lo que Moisés hizo a Josué fue transmitirle la autoridad para continuar con lo que Dios le había llamado, llevar al pueblo para introducirlo en la tierra que fluye leche y miel. Entonces, en la transmisión de autoridad de Moisés a Josué a partir de una orden de Dios, mediante la imposición de manos. Otro caso similar sucedió con Eliseo, quien impuso las manos a Joás, rey de Israel, para impartirle pues la autoridad para gobernar. Luego también la impartición de sanidad física. El espíritu de enfermedad, así como otro espíritu inmundo, puede ser quebrantado a través de la imposición de manos y actuando en el nombre de Jesús, tal como Él lo sugirió, Mateo 16, 17 y 18. Amén. Que dice pues que estas señales seguirán a los que creen. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios. La imposición de manos estimula la fe de las personas, y quien ministra por este medio tiene que actuar en la completa dimensión de la fe. Mire, es cierto, quiero hacer un alto, es cierto que la imposición de mano estimula su fe. Es decir, que hay personas pues que por A o B razón de repente vienen así, no sé, no sé cómo decirle, no traen la actitud correcta. Entonces, pero cuando uno va y le pone la mano, pues como que se conectan. Ahora, eso es bueno, pero quiero decirle, no se malacostumbre. Jesús, hermanos, enseñó a sus discípulos no a que todo el tiempo fueran dependientes de Él en un sentido literal, sino dependientes de Él en un sentido espiritual de obediencia. ¿Entiende? Entonces nosotros, la iglesia del Señor, no tiene que malacostumbrarse a que todo el tiempo alguien tenga que ponerle la mano, porque si no, no siente nada. No, usted.
necesita agarrar y entender que debe de agarrar y conectarse con Dios a través de la oración, ¿no? Es como cuando se pasa al frente, ¿no? Usted pasa y ya está acá al frente, pero está así nomás. Y no sé qué piensa que va a pasar. Porque, pues, el Dios que nosotros le servimos es un Dios que habla. Es un Dios que está vivo. O sea, sí, murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Pero al tercer día resucitó. Y ahora dice que está a la diestra del Padre. Entonces es un Dios que está vivo. Entonces, si usted viene a buscar a un Dios vivo, tiene que romper esa idea que tenía antes de que se paraba delante, no sé, de la Virgen, de San Pascasio, de Santa Marta, de Santo Tomás, y nomás estaba viendo, o nomás cerrado. No, allá entiendo. No se habla porque el otro, pues no habla tampoco. Pero en el caso de venir a buscar al Dios vivo, usted tiene que hablar. Y Dios le va a responder, porque eso, ponme ahí Jeremías 33:3, por favor. Jeremías, si puedes. Dice, está hablando Dios ahí. Versículo 2, para que le agarre hilo. Versículo 2, hijo. Dice, así ha dicho ¿quién? Así ha dicho Dios, que hizo la tierra, Dios que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Sigue. Así dijo. ¿Cómo dijo? Clama a mí y yo te responderé. Ojo, usted va a clamar a Dios y Él dice, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú de manera natural, mire para acá, no conoces. Entonces, quiere decir que si usted viene a la iglesia, ¿a qué viene? A hablar con Dios. Usted trae una necesidad, trae algún problema, trae alguna situación, lo que sea. O si no trae nada de eso, pues aunque sea trae una alabanza. Señor, gracias Dios porque pude llegar. Pero tiene que clamar. Y en esa acción de gracias Dios le va a mostrar algo. Dios va a hacer algo. Pero vuelvo a repetir, necesitamos estar en esa pues idea de que no esté esperando usted de que pues alguien venga y le ponga la mano para que usted pueda agarrar y pueda conectarse con Dios. Dije, es bueno, sirve porque fomenta su fe, pero pues no puede ser para siempre. Usted se tiene que convertir en una persona, ya no va a ser toda la vida un discípulo, sino se va a convertir. ¿Cuál es el siguiente paso de un alumno, Dios mío? Con ganas, en un maestro. No toda la vida va a ser un alumno. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años y sigue siendo alumno. Pasan 4, pasan 15, pasan 20 años, sigue siendo alumno. No. Yo no he visto a nadie que estudie 20 años que siga siendo alumno. Ya 20 años ya es para que ya sea un profesionista. Usted tiene que crecer. Salude a alguien, dígale, tienes que crecer. Tal vez de estatura ya no, pero porque pues dice el Señor que ya no puedes añadirle a tu estatura un codo. Ya hasta ahí llegó, pero
pero sí puede crecer espiritualmente. Bien, impartir el bautismo en el Espíritu Santo. El propósito de Dios es que cada creyente experimente la llenura del Espíritu Santo y tenga comunión íntima con Él. Grábese esto: si usted no fomenta su búsqueda con el Espíritu Santo, hermano, usted no va a crecer en ningún área, pues. Como dije, tal vez va a tener conocimiento y la cabeza pueda que le crezca, pero usted no va a tener ninguna comunión con Dios, no va a tener ninguna autoridad. Y pues no quiero que ande como los hijos del tal Escevas, hablando con los demonios y que al último le den una... Porque eso es el problema. Amén. Vamos a brincar. De igual forma, la imposición de manos se usa para impartir autoridad a alguien para que ejerza una comisión específica en el trabajo ministerial. Recuerde que Bernabé y Saulo fueron apartados para la obra y por orden del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Hechos 13, 1 al 4. Conclusión: la imposición de manos hace parte del grupo de doctrinas básicas de la fe cristiana y es el acto mediante el cual una persona con autoridad imparte bendición a otra, lo cual exige encontrarse en una condición espiritual. Vamos con gana, en una condición espiritual óptima, a fin de no producir efectos contrarios en la otra persona. El propósito de Dios en la vida del que es ministrado, que no se pueda producir un efecto contrario al propósito de Dios en la vida de la persona que se está ministrando. Mediante la imposición de manos, el Señor se encarga de impartir vida y bendición. Integra al que ha confesado su fe en Jesucristo, trayendo liberación y sanidad interior. Aplicación: profundice en el estudio de los propósitos que pueden ser alcanzados a través de la imposición de manos y dispóngase espiritualmente para que el Señor le use como canal de bendición para otros. Así que ponme ahí, por favor, Miguel, libro de los Hechos, donde habla de los hijos del tal Escevas. Quiero que solamente ponerle esto porque entienda lo que pasa cuando las personas no han sido autorizados. Amén. Escuche bien. De la manera en que Jesús recibió la llenura del Espíritu Santo, él fue autorizado. ¿Se acuerda que antes de cuando él se iba a bautizar, Juan el Bautista estaba ahí renuente? Que no, que mira, que mejor yo, bautízame a mí, tú. O sea, y el Señor dijo: hey, deja, porque es conveniente que hagamos esto ahora, para cumplir con toda justicia. ¿Por qué el Señor tuvo que hacer eso? Porque ahí es donde Él iba a recibir autoridad, hermanos. Ahí recibió autoridad y recibió poder. Dice que los cielos se abrieron. Descendió el Espíritu Santo sobre él. Eso es, fue empoderado. El Espíritu Santo representa el poder. Y luego se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Eso es autoridad. ¿Entiende? Él necesitaba hacer ese acto de obediencia para recibir poder y recibir autoridad. El poder a través del Espíritu Santo. Según Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre Jesús, recibe poder. Y luego el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Eso es autoridad. ¿Entiende eso? Ahora bien, fíjese bien. Cuando usted recibe el Espíritu Santo también, usted recibe poder y obviamente recibe autoridad. Porque si usted, hermano, nadie puede recibir el Espíritu Santo si Dios no se lo da. Y si Dios le da el Espíritu Santo, porque a veces hay personas que ni siquiera, hermano, todavía están bautizadas en agua, ni nada, apenas es 2, 3 veces que van y Dios los bautiza. ¿Sí entiende? Ahora, esa es soberanía de Dios, pero el punto es que es autoridad de Dios, pues. No es una decisión del ministro, es una decisión del cielo. Entonces, para que usted no ande como estos hombres, necesita usted, si ya recibió el Espíritu Santo, vuélvase a conectar con Dios. Orando. Dice aquí: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe, lee conmigo, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Sigue. ¿Qué es lo que hacían? Por favor, más atrás. Miguel. Más atrás. Sigue. 12. 13. Ahí. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ya le voy a dar una enseñanza sobre esto para que entienda que son ambulantes. Hay muchos ambulantes. Allá en Tijuana le llaman sobre ruedas. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, sobre los endemoniados, pues, para que entiendan. Dice, diciendo, dice las palabras que usaban esas personas: os conjuro, le decían a los demonios, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ojo, ellos están haciendo, hermano, un acto de liberación. Quieren liberar a esas personas de los demonios y quieren ordenarle a los demonios, a los espíritus, que salgan. Dice: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ellos, los hijos del tal Esceva, ellos no tienen ninguna comunión con Jesús. No tienen ninguna relación con Jesús. Pero ellos están diciendo: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Sigue. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Sigue. Pero respondiendo el espíritu malo o el demonio, pues, dijo. Fíjese bien que los demonios hablan, ¿eh? Bueno. Y le respondieron a esos 7 y dijo el demonio, ¿qué dijo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y qué dice? Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué quiere decir esto? No le estoy dando otra predicación, solamente estoy hablando de la autoridad. Estoy diciendo que si alguien no tiene una relación con Jesús, no tiene autoridad. Y miren lo que pasa cuando no tiene autoridad. Los demonios te conocen. ¿Sí? Te conocen lo que yo acabo de decir. Mire, usted tiene
Usted tiene halcones todo alrededor de su casa, en su negocio, allá afuera. Nos están halconeando los demonios, observando qué haces. Entonces este demonio le dice, bueno, yo conozco a Jesús, el Hijo del Altísimo, y sé quién es Pablo, mis respetos, pero ustedes no los conozco. Ustedes no han entrado en el ámbito espiritual. Nosotros no los conocemos a ustedes. Los demonios reconocen a los que entran, hermano, en el ámbito espiritual. Los reconocen. Y los identifican, ¿sabe cómo? Por una luz resplandeciente. Los demonios reconocen a los hijos de Dios por la luz que resplandece sobre sus cabezas. Por eso es de que cuando una persona espiritualmente no está bien, esa luz está apagada y forma parte de la oscuridad. La única forma de que esa luz resplandezca y sea vista en el ámbito espiritual es que tengas una relación. Entonces dice, pero ustedes ¿quiénes son? Sigue. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, o sea, el endemoniado, ¿qué hizo? Dice que saltó sobre los 7, hermano. Fíjese, saltó sobre los 7 hijos del tal Escevas. Dice, y dominándolos, un solo hombre. Y dominándolos, ¿qué dice? Pudo más que los 7. De tal manera, con ganas, de tal manera que huyeron de aquella casa. O sea, aparte de que les dio su buena, les desgarró la ropa para avergonzarlos. A eso le pasa a la gente que no tiene autoridad de Dios. ¿Por qué no tiene autoridad? Porque no tiene comunión. Y el diablo rápido, ay, tú ni oras. En el nombre de Jesús. ¿Qué? Te reprendo. ¿Cómo va a reprender? Yo he visto gente ministrando liberación y los demonios le contestan, tú no tienes autoridad sobre mí. Así, hermano. Y le sacan tú esto y esto y esto y esto. Y yo miraba a una persona, un evangelista que le decía, enmudece, no enmudezco. Y le empezó a hablar en lengua, hermano, el evangelista. Y el otro, como cuando le hace, también el otro le remedó, hermano. Dice, no, eso no. Dice, tú eres esto, tú eres el hombre. Padre, ampárame, Jehová. Yo apenas recién convertido, nomás viendo los asuntos, pues. Pero ese es el problema, hermano. Ahora entiendo, es la falta de autoridad. Porque dice, claro, dice, ahora sí, Marcos 16, 17. Ya, terminamos, hermano. Marcos 16, 17. Miren lo que dice. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. Dice el Señor Jesús, está hablando. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero ¿quiénes son los que pueden echar fuera demonios? Dice lo que dice ahí. ¿Qué dice? ¿Quiénes son? Con ganas. No oigo. Los que creen, hermano. Ojo pues. Si usted cree en Jesús, si usted cree en Jesús, usted habla con Él. Pero ¿cómo es que usted cree pero no habla con Él? Dígame. No, que sí, que yo creo en Jesús, pero no oras.
Para que me entienda. No ora. ¿Cómo puede ser que cree en Jesús? Entonces, para yo demostrar que creo en Jesús, o para, si de verdad yo creo en Jesús, pues entonces, aunque me digan que estoy loco, yo doblo mis rodillas y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estoy. Señor, ¿cómo está? Yo estoy bien, estoy medio mal, no sé cómo ande. Pues dígale, Él te está oyendo. Y entonces, por esa fe que tú tienes en Él, tú hablas con Él y eso te autoriza para que el diablo, cuando tú le digas te vas fuera, Él se va a tener que ir fuera, porque tienes una relación con Jesús. Por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen. Pero el contexto es más atrás, verso 16, vamos. Dice, aquí viene, aquí comienza, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ponga atención. Dice, mas el que no creyere será condenado. Así radical. Ahora sigue el 17. Dice, y esta señal seguirán a los que creen. Quiere decir, si tú crees en Jesús, no solamente te salvas, recibes autoridad sobre el reino de Satanás. Y recibes autoridad para echar fuera demonios. Eso. Porque es una de las señales. Y luego otra de las señales, hablarán nuevas lenguas. Así que si usted es un creyente real de Cristo, ay Dios mío, si usted es un creyente real de Cristo, ya debería estar bautizado en el Espíritu Santo. Usted ya debería de estar hablando en otras lenguas. Y si todavía no habla en otras lenguas, entonces la pregunta es, ¿pues realmente ha creído? Es una pregunta. Quédesela. Saludos, hermano, dígale, necesito ser precavido en la imposición de manos. Póngase de pie, vamos a orar.